Muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida a esta, nuestra tercera sesión de la Cátedra Institucional Lasallista. De igual manera, le damos la bienvenida a todos los miembros de la comunidad académica de la Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia, a los integrantes de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas, YALU, a la red de colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, a los representantes de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los Hermanos de la Salle, a los invitados de las universidades de la ciudad, de Bogotá y del país, a los miembros de las redes y grupos de investigación a nivel nacional y fundamentalmente a los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicios generales de la Universidad de La Salle. La Rectoría de la Universidad, el Departamento de Formación Lasallista y el Grupo de Investigación Intersubjetividad en la Educación Superior de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, vinculada al Departamento de Formación Lasallista, les damos la bienvenida a esta nuestra cátedra institucional. A continuación vamos a instalar la mesa directiva de la universidad y le extendemos un saludo a el visitador provincial del Distrito Lasallista de Bogotá, hermano Diego José Díaz, al rector de nuestra universidad, hermano Nicky Alexander Murcia Suárez, al vicerrector académico, hermano Cristian James Díaz Mesa, a la vicerrectora de investigación, doctora Leonor Botero Arboleda, al vicerrector de promoción y desarrollo humano, hermano Diego Andrés Mora, a la doctora Adriana Patricia López Velázquez, vicerrectora administrativa, al hermano William Fernando Duque, decano de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, al director del Departamento de Formación Lasallista, hermano José Alexander Santa Fe. A continuación le damos la palabra al hermano rector, hermano Nicky Alexander Murcia, quien dará el saludo y la bienvenida a esta nuestra tercera sesión de la Cátedra Lasallista. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de la cátedra, organizada desde el Departamento de Formación Lasallista, que se hace parte de la Facultad de Humanidades y Estudios Sociales de nuestra universidad. Bienvenidos todos a esta reflexión. Nuestra cátedra tradicionalmente ha cumplido esta función de permitirnos interrogarnos, de permitirnos hacernos preguntas, de permitirnos indagarnos sobre lo que hacemos continuamente y sobre aquellas cosas con las cuales habitualmente convivimos y hacemos. Desde los procesos de paz, la Universidad de La Salle se ha ido interrogando sobre las distintas formas de ser humano en nuestro país y en el mundo entero. Las nuevas coordenadas que nos presentan el pensamiento de la Iglesia Católica a través de las distintas cátedras del Papa Francisco y los distintos elementos que se han presentado a favor de o a partir de el COVID-19 nos han seguido interpelando sobre qué significa ser humano en este mundo actual. Y también sobre qué deberíamos tener claro o qué capacidades deberíamos desarrollar como seres humanos para enfrentar todos los retos del futuro. No en vano, poca gente, incluido muchos jóvenes, nos han interpelado sobre las formas de hacer y de pensar de nuestra actual sociedad. Entre esos, los temas que tienen que ver con las relaciones, bien sea con los otros con quienes compartimos nuestra vida cotidiana, o bien sea con los seres animales, vegetales, en fin, nuestro planeta. Las distintas preguntas que se nos hacen sobre estas relaciones, sobre nuestros estilos de vida, sobre nuestras decisiones diarias y cotidianas que logran afectar a otros, en mayoría que no tienen derechos, como el caso del que hemos establecido con todo el tema del planeta Tierra, aunque hay unos adelantos de en derecho, han producido también en nosotros una serie de cuestionamientos sobre lo que hacemos, pensamos, sentimos y vivimos. Por eso la universidad se ha planteado la pregunta del interrogante sobre los nuevos humanismos, sobre qué significa entonces ser humano para este siglo XXI. En ese marco es precisamente que la cátedra lasallista se ha ido desarrollando, permitiéndonos a través de distintos expertos hacernos preguntas y sobre todo ir encontrando pistas que nos puedan a nosotros movilizar con esperanza en estas nuevas formas de ser humanos. En el día de hoy, con la cátedra La ética en los modos de vida de las sociedades actuales, responde precisamente a continuar con estas preguntas.
a ir encontrando estos caminos y sobre todo a ir vislumbrando en cada una de nuestras vidas aquellas decisiones que nos hacen cada vez más humanos. Por eso agradezco a la doctora Paula Sibila, que nos va a acompañar en este día, que nos permite precisamente ese diálogo desde esas perspectivas éticas de pensar lo humano y lo social. Porque es precisamente en esa integralidad en donde nos debatimos y donde precisamente tomamos las decisiones. Muchísimas gracias, doctora Paula, por hacernos presente hoy. Agradezco también a todos los esfuerzos de coordinación para desarrollar esta cátedra a partir del hermano Alexander como director del Departamento de Formación Lasallista, del hermano William Duque como decano de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales. Y a cada uno de los que han hecho parte de este equipo, que nos han ayudado a pensar, a desarrollar y sobre todo a iniciar estas discusiones. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy y deseo que sea un excelente espacio de cuestionamiento, de encontrar pistas y sobre todo de afianzar nuestra esperanza. Muchas gracias. Gracias, hermano Nicky, por sus palabras de bienvenida. Y a continuación le damos la palabra al hermano José Alexander Santa Fe, director del Departamento de Formación Lasallista, quien hará la presentación y le dará la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, José Luis. Extiendo un saludo muy especial al hermano Diego José Díaz, nuestro visitador provincial, que se encuentra en la visita canónica a nuestra comunidad de la Universidad de La Salle, y a cada uno de los directivos que hoy nos honran con su presencia. Me corresponde, en el marco de diálogos y perspectivas éticas, pensar lo humano y lo social, presentar a nuestra invitada, una invitada de primer orden a nivel internacional. Hago referencia a la doctora Paula Sibilia, ensayista argentina residente en Río de Janeiro. Ella estudió las licenciaturas en Comunicación Social y en Antropología en la Universidad de Buenos Aires, donde también llevó a cabo actividades de docencia e investigación. Tiene una maestría en Comunicación en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, un doctorado en salud otorgado por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y un doctorado en Comunicación y Cultura de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Realizó un postdoctorado anual en la Université París, Francia, y en otro en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde el 2006 es profesora del Departamento de Estudios Culturales y Medios de la Universidad Federal Fluminense, además de investigadora becaria del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Dentro de su producción académica se encuentran los siguientes libros: El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, 2005, editado por el Fondo de Cultura Económica. La intimidad como espectáculo, publicado en el 2008, editado por el Fondo de Cultura Económica. Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión, publicado en el 2012, editado por Tinta Fresca. Sus artículos más destacados publicados en revistas científicas encontramos: en el 2020, la adicción en línea como un malestar del siglo XXI, de la represión por la ley a la estimulación gratuita y limitada. Revista Internacional de Psicoanálisis, Londres, Reino Unido. En el 2019, la digitalización de la vida, una genealogía del cuerpo-máquina, en la revista Diálogo y Universalismo. Y en el mismo año, la educación desafiada entre redes o paredes, dispositivos digitales, nuevas subjetividades y escuela en crisis.
Revista Comunicación Educación. Estimados oyentes, como se dan cuenta, la doctora es una destacada científica en este tema que hoy nos congrega. Por eso, doctora Paula, sea bienvenida a la Universidad de La Salle. Esta sea de ahora en adelante su casa. Tiene usted la palabra para enriquecernos con su sabiduría y experticia. Bienvenida, doctora Paula. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad y a todo el equipo organizador. Muchas gracias también a quienes están escuchando por compartir este momento y también por el diálogo que tendremos enseguida. Eh, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bien. Tengo una presentación para acompañar lo que les voy a contar. Bien, aquí estamos. Este es el tema, ¿no? La ética en los modos de vida de las sociedades actuales. Y yo lo voy a presentar a partir de esta perspectiva, de la perspectiva de nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, sobre todo la de comunicación e información, ¿no? Como los teléfonos celulares, internet, wifi, computadoras, que es el campo en el que vengo trabajando de modo prioritario, a partir de una perspectiva antropológica, estudiar este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno bastante reciente, podríamos decir que incluso se consolidó prácticamente en el paso del siglo XX al XXI y sobre todo en las últimas 2 décadas, ¿no? Con una aceleración o intensificación en la última década, en los últimos 2 años. Entonces, nuestra compatibilidad con estos artefactos, ¿no? A partir del fenómeno a partir del cual vamos a observar esta cuestión de la ética en los modos de vida de las sociedades actuales, y más que prestar atención a los aparatos en sí, a los artefactos, teléfonos, computadoras, módems, etcétera, lo que vamos a prestar atención es a los modos de vida que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan, ¿no? Vamos a ver a lo largo de mi presentación a qué me refiero con todo esto. Primero, les voy a presentar una premisa básica de la cual partimos, esa que está escrita allá arriba. La idea es antropológica y genealógica, una premisa básica de la antropología, la idea de que los cuerpos y las subjetividades, o sea, esto que somos como seres humanos, no es universal y estable siempre igual a sí mismo, tipo la especie humana siempre igual a sí misma, sino que vamos cambiando, ¿no? Nos adaptamos a las culturas de cada momento, de cada época, de cada lugar. Entonces los cuerpos y las subjetividades se hacen compatibles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Esta metáfora de la compatibilidad que yo suelo usar, con los artefactos presentes en su cultura, ¿no? Con las tecnologías de modo amplio. Y no solamente con las tecnologías, como les decía, sino sobre todo con los modos de vida que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan, que son históricos, ¿no? Como las tecnologías en sí, que también son históricas. Entonces, esa es la premisa de la cual partimos, una premisa antropológica y genealógica. Y abajo, con esas imágenes, ustedes ven ilustradas la principal hipótesis también de la cual parto, que es la idea de que ahí está ocurriendo una gran transformación histórica, ¿no? Una transformación que está pasando de la sociedad moderna, que ya está quedando anticuada. Cuando digo sociedad moderna, me refiero a la sociedad que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, irradiada sobre todo por las metrópolis europeas hacia el resto del mundo, ¿no? Con todo ese impulso modernizador, industrializador, colonizador, y estaba habitada, protagonizada por cuerpos y subjetividades compatibles con las tecnologías analógicas, sobre todo de escritura y lectura, como el libro, el cuaderno, el lápiz, el papel, la pluma, etc. Bueno, estaríamos abandonando esos modos de vivir y estamos transformándonos cada vez más en otro tipo de sociedad y por lo tanto otro tipo de cuerpos y subjetividades que están representados por esas imágenes de este lado de acá de la pantalla, ¿no? Mucho más cercanas a los días actuales, los días de hoy, que son cuerpos y subjetividades compatibles con las tecnologías digitales, ¿no? Como nosotros mismos en esta conferencia digital, ¿no? Perfectamente compatibles, algunos más, otros menos, ¿no? Con tecnologías como la videoconferencia, computadoras, etc. Entonces esa es la idea, ¿no? Digamos aquí en esa pantalla que están viendo ahora está resumida, ¿no? La base teórica de la cual partimos. Y la idea también es pensar con el foco en las tecnologías, que ese pasaje de la sociedad moderna a la sociedad contemporánea también implica un cambio tecnológico muy importante,
¿no? De tecnologías analógicas a tecnologías digitales. Por lo tanto, de una vida mecanizada, que es la vida moderna, industrial, a una vida crecientemente digitalizada, ¿no? Esto está ilustrado en estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Esa película de Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, sintomáticamente llamada Tiempos modernos, de los años 30 del siglo pasado, que tenía lugar en la fábrica, ¿no? Con esas tecnologías industriales, analógicas, puro hardware, mecanicista, ¿no? Esa mecanización de la vida hacia una sociedad crecientemente digitalizada, ¿no? Que se expresa muy bien en nuestra compatibilidad con, por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Cada vez más intensa y que ocurrió muy velozmente, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes, como les decía, de la película Tiempos Modernos, ya anticuados, ¿no? De Chaplin, de hace casi un siglo, ¿no? Muestra muy bien ese impulso mecanizador de la sociedad moderna, ¿no? Que ya está quedando anticuada porque está siendo transformada, ¿no? No solamente a nivel tecnológico, como veremos, sino en todos los planos. Pero es muy claramente observable en el plano tecnológico, ¿no? Que es que a partir del cual vamos a observar estas transformaciones. Pero la sociedad moderna se pensó a sí misma con ayuda de esta fértil metáfora de la máquina, ¿no? Piensen que el reloj es una máquina importantísima para la sociedad moderna, ¿no? Cronometrando y sincronizando todas las actividades, ¿no? Y también incluso las mismas ciudades fueron pensadas de modo mecanicista para que pudieran circular las otras máquinas, por ejemplo, los vehículos, los coches, los carros, y también los mismos cuerpos mecanizados, ¿no? Por sus ciudades. Y los mapas también pensaron a las ciudades como mecanizables. Piensen en la circulación, sobre todo, ¿no? En la forma de comprender el espacio y el tiempo. Y mismo el sistema solar también fue pensado de una forma mecanicista, ¿no? Como una máquina similar al reloj, ¿no? Y las mismas instituciones modernas, como instituciones fundamentales como la escuela, la cárcel, la fábrica, el hospital, etcétera, todas ellas también fueron pensadas de alguna manera bajo este modelo de la máquina y del reloj, ¿no? En todas ellas es muy importante esto, la máquina hecha de paredes por las cuales circulaban cuerpos mecanizados, ¿no? Todas esas instituciones están en crisis, ¿no? Están en crisis ya hace décadas, pero nuestra creciente compatibilidad con los dispositivos digitales, de comunicación e información sobre todo, ha puesto esa crisis mucho más en evidencia, ¿no? Entonces esto habla de esta transformación que les decía, de una sociedad moderna, mecanizante, industrializante y modernizadora, hacia una sociedad crecientemente compatible con otro tipo de máquinas digitales y por lo tanto con otro proyecto de mundo, muy distinto, ¿no? Otros modos de vivir. Y otra cuestión muy importante es esto, ¿no? Las tecnologías se desdobla un poco de lo que les acabo de decir. Las tecnologías no son neutras o neutrales, como suele decirse, y eso no porque sean buenas o malas en sí, ¿no? Cada uno puede tener su opinión sobre eso, su punto de vista, pero no me refiero a ese plano de un juicio o una evaluación moral, podríamos decir, de su valor en esos términos, si son mejores o peores las tecnologías digitales que las analógicas, por ejemplo, no es eso, sino que las tecnologías no son neutras o neutrales porque son justamente históricas. Al ser históricas, fueron inventadas en determinada época y por lo tanto traen la marca de esa época, de esa cultura. Traen incorporados los valores y las creencias propias de esa cultura. Por eso es tan importante en el plano de la ética, ¿no? Que es lo que a ustedes les interesa, lo que nos interesa en esta conferencia. Trae incorporados valores y creencias que son propias de una cultura, sea la moderna, sea la contemporánea o cualquier otra cultura, ¿no? Las tecnologías siempre suponen, proponen y estimulan que serán usadas de determinada manera y no de otras. Y esas maneras de usar las tecnologías son modos de vivir y no son ciertos modos de vivir y no otros, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a partir de varios ejemplos, pero básicamente implica que al compatibilizarnos con este tipo de aparatos, celulares, tablets, sobre todo los dispositivos móviles de comunicación e información que son de uso individual, están dotados de una pantalla, son prácticamente una pantalla, una computadora muy potente de uso individual dotada de una pantalla, cámaras y acceso a las redes en todo momento y cualquier lugar. Al compatibilizarnos con estos dispositivos, nos volvimos cierto tipo de cuerpo, ¿no? Cuerpos compatibles con esos aparatos, cuerpos y modos de vivir compatibles con esos aparatos.
Estas imágenes muestran algunas escenas, ¿no?, que dan cuenta de esa creciente compatibilidad nuestra con este tipo de aparatos. Estas imágenes que ustedes ven ahora, hace poco tiempo, digamos 3, 4 décadas, nos habrían parecido de ciencia ficción. Y sin embargo ahora son muy, muy habituales, ¿no? Es raro no verlas, incluso no protagonizarlas, en cualquier tipo de espacio, público, privado, etc. Aquí vemos versiones más de espacio privado, ¿no?, que fueron muy habituales, sobre todo en el periodo pandémico que vivimos en los últimos 2 años. Pero las vemos en todos los ámbitos, en la calle, dentro de casa, en las escuelas, las universidades, etc. Entonces, nos hemos convertido en este tipo de cuerpos, ¿no?, unos cuerpos muy peculiares y muy nuevos, ¿no?, innovadores. No éramos así hace un tiempo atrás. Por ejemplo, estas imágenes que les muestro ahora dan cuenta justamente de otro tipo de cuerpos, ¿no?, cuerpos que estamos dejando de ser. Cuerpos modernos ya anticuados, ¿no?, cuerpos que tuvieron su auge justamente en esa sociedad irradiada por las metrópolis europeas en el siglo XIX y buena parte del XX. ¿No? Piensen en los modos de usar el tiempo y espacio de estos cuerpos, los modos de habitar esos espacios, los modos de tratar con el tiempo, de organizar su tiempo, las habilidades corporales, sus carencias también, lo que podían y no podían hacer. Pues bien, estamos perdiendo todo eso al transformarnos en otro tipo de cuerpos y subjetividades. Y esto tiene que ver justamente con, entre otras cosas, ¿no?, con el hecho de que estamos perdiendo la compatibilidad que solíamos tener con este tipo de artefactos analógicos, sobre todo los de escritura y lectura, que fueron tan importantes en la conformación de la era moderna, ¿no?, de la sociedad moderna. Lápiz, papel, libro impreso, biblioteca, escritorio, pluma, tintero, cartas, diarios íntimos, etc. O sea, toda una parafernalia, todo un instrumental analógico que forma parte de la tecnología escolar, digamos así, la tecnología escolar clásica, ¿no? Todo esto de alguna manera está quedando anticuado ante la transformación tecnológica, y no solamente tecnológica, que estamos atravesando en el último tiempo, ¿no? Entonces, sintetizando lo que les vengo diciendo hasta ahora, esta idea de que los cuerpos y las subjetividades desde un punto de vista antropológico se vuelven compatibles con las tecnologías de su época o de su cultura. Y sobre todo, no solo con los aparatos, con los artefactos en sí, sino sobre todo con los modos de vida históricos que esos artefactos suponen, proponen y estimulan. Y cuando digo modos de vida, me refiero sobre todo a 2 ejes, esos 2 que están destacados ahí. Por un lado, el uso del tiempo y el espacio, y por otro lado, los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Todo esto tiene enormes implicaciones éticas, ¿no? O sea, están cambiando nuestros modos de usar el tiempo y el espacio, y están cambiando nuestros modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, ¿no? Esto se ve muy claramente o bastante claramente cuando observamos el cambio tecnológico. Pero como les digo, no es solamente porque nunca es solamente un cambio tecnológico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, que es bastante evidente, ¿no?, bastante obvio, que es el de las conferencias. En este momento aquí estamos todos los protagonistas de esta situación, yo y ustedes, estamos viviendo esta experiencia de una conferencia digital, ¿no? Un tipo de experiencia con la cual nos familiarizamos, sobre todo en los últimos 2 años, a partir de la experiencia de la pandemia, justamente, ¿no?, de esta emergencia sanitaria que motivó el desplazamiento de prácticamente todas las actividades al mundo online, ¿no?, al mundo conectado por las pantallas. Pero antes de eso, la enorme mayoría de las conferencias eran analógicas, ¿no?, eran presenciales. Y bueno, después de esto, tal vez muchas de ellas vuelvan a hacerlo, ¿no?, pero otras continuarán siendo digitales, ¿no? Se abrió todo un campo allí de otro tipo de experiencias. Entonces, lo que les propongo aquí es que pensemos cómo era el uso del tiempo y el espacio en una conferencia presencial, analógica, y cómo era la relación con uno mismo, con los demás y con el mundo también en ese tipo de experiencia, y la transformación enorme que tenemos en el caso de las conferencias digitales. Porque desde un punto de vista contrario a este que les estoy ofreciendo, que enfatizaría la continuidad, diría, bueno, son 2 experiencias distintas, pero también muy parecidas, porque se hace prácticamente lo mismo. Son conferencias, ¿no? Y puede ser la misma conferencia impartida de modo analógico o impartida de modo digital. Sin embargo,
es cierto esto, esa perspectiva, pero lo que estoy proponiendo es otra perspectiva que enfatice la diferencia, tratando de entender por qué se trata de experiencias tan distintas, para entender justamente en qué medida está mudando, está cambiando, ¿no?, los modos de vivir en la contemporaneidad. Entonces, con esta idea ahí en el horizonte, podemos pensar también algo muy parecido, que son las clases análogas, ¿no? Conferencias, clases, que ocurrió el mismo proceso en los últimos 2 años. Casi todas las clases pasaron a ocurrir de modo digital. Entonces, piensen en el espacio de la clase digital o de la conferencia digital. Por ejemplo, yo aquí estoy en mi casa en Río de Janeiro, ¿no? Ustedes ven aquí fragmentos de mi hogar. Y ustedes, cada uno está también en su casa, en su escritorio, en principio en Bogotá o pueden estar en cualquier otra parte del mundo. Cuando en las clases analógicas o en las conferencias analógicas eran presenciales, por lo tanto, en un espacio compartido, un auditorio, una sala de aula. Y yo hubiera tenido que tomarme un avión, dormir anoche en un hotel en Bogotá, y ustedes también tenido que trasladar al auditorio, etcétera, ¿no? Entonces, son modos de experimentar el tiempo y el espacio muy distintos, y modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo también muy distintos. Piensen que si yo estuviera presente allí, habría todo un campo de experiencias que estaríamos compartiendo al estar nuestros cuerpos presentes en el mismo espacio y en la misma temporalidad también. Antes de la conferencia y después de la conferencia hubiéramos tenido momentos compartidos, podríamos después ir a almorzar, etcétera, ¿no? En cambio, en la instancia digital nada de eso ocurre. Entonces son experiencias muy distintas. Y del mismo modo podríamos comparar otras tecnologías, otros pares de tecnologías, como por ejemplo, de un lado las analógicas y de otros los digitales, ¿no? Por ejemplo, la carta escrita a mano, que fue tan importante a lo largo de toda la era moderna como medio de comunicación con alguien no presente en este momento. Y por otro lado, los mensajes a través de dispositivos electrónicos como por ejemplo el WhatsApp, o que son tan comunes hoy en día, tan habituales. Claro que, de nuevo, desde un punto de vista de la continuidad, podríamos decir, bueno, se trata de tecnologías distintas, una más avanzada que la otra, para hacer más o menos lo mismo, comunicarse con alguien que no está presente. Sin embargo, de nuevo, yo les enfatizo la discontinuidad, o sea, ¿qué hay de distinto? ¿Qué separa? ¿Qué diferencia hay entre esas dos experiencias de comunicación con el otro, con alguien ausente? Y de nuevo, piensen en la temporalidad y la espacialidad, en el caso de la carta escrita a mano, y también la forma de relacionarse con el otro, con uno mismo y con el mundo. No piensen que uno tenía que escribir la mano, pues solía ser bastante larga, con todo un cuidado gramatical y demás, y había que llevarla, ponerla en un buzón, después demoraría mucho tiempo para atravesar el océano, por ejemplo, o muchos miles de kilómetros, y para ser entregada en otro país por el cartero, etcétera. Y lo que sucede contrariamente cuando mandamos un mensajito por vía electrónica, por internet o por WhatsApp, etcétera, y le llega automáticamente, inmediatamente a otra persona, sabemos si lo leyó o no lo leyó. Cuando uno responde, se crean otros rituales bastante distintos a los de la carta. Y del mismo modo podríamos comparar, por ejemplo, los diarios íntimos, también una tecnología que fue muy importante en la era moderna, un dispositivo importantísimo para el autoconocimiento, ¿no?, y para la autoconstrucción, y que tenía que ser secreto, ¿no?, por definición, ¿no? Remitente y destinatario eran la misma persona, y para eso había una serie de garantías, ¿no? No solamente éticas, ¿no?, y morales. De hecho, nadie debía leer esas cosas porque no tenía permiso ni legal ni moral, y había cerrojos, escondites, etcétera, para proteger justamente esos rituales. Y por otro lado, los blogs o las redes sociales de Internet actualmente, que son también dispositivos para autoconstruirse y para reflexionar sobre uno mismo, pero que se hacen en contacto permanente con los demás, ¿no?, mucha gente, incluso gente desconocida, y idealmente con cantidades crecientes. O sea, experiencias también muy, muy distintas, de temporalidad, de espacialidad, de relación con uno mismo, con los demás y con el mundo. Otro tipo de comparación serían los mapas. Por un lado, los mapas impresos, los mapas en papel o el globo terráqueo, los mapas tangibles, ¿no?, analógicos. Y por otro lado, la espacialidad, cómo la vivenciamos con tecnologías digitales para orientarnos en el espacio, como por ejemplo el GPS, Google Maps, Waze, etc. Incluso los procesos mentales que ponemos en acción en un caso y en el otro también son muy distintos. Y los modos también de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. Bueno, y otra comparación posible serían los medios de comunicación.
analógicos por un lado, que están en crisis ya hace mucho tiempo y siendo desafiados por los medios de comunicación digitales cada vez más importantes en nuestro modo de vivir. Por ejemplo, los diarios y revistas impresos, la radio analógica, la televisión analógica, el cine, en la sala de cine, ¿no? Cómo todo esto viene transformándose y cómo implica, por ejemplo, piensa en la relación de uno mismo con el diario impreso, que se lo recibía por la mañana y si una noticia importante ocurría al mediodía, por ejemplo, recién iba a salir en el diario siguiente, del día siguiente, ¿no? Si era el diario de otro país, era muy difícil tener acceso a las noticias de otro país, demoraba, etc. Y nuestra relación con las noticias, ¿no? Cómo ocurre en los medios digitales, también toda la problemática de las fake news, las noticias falsas, en fin, todo una serie de cuestiones que viene junto con esta transformación técnica y que, como siempre, no es meramente técnica. No, bueno, con este viaje así ultra veloz por la comparación entre tecnologías analógicas y digitales, mi propuesta era justamente que ustedes tengan así un panorama de hasta qué punto el cambio tecnológico implica también cambios en los modos de vivir, ¿no? Y no son necesariamente causados por las tecnologías, sino que muchas veces las mismas tecnologías, teléfonos celulares, por ejemplo, ahora las internet y demás, muchas veces son consecuencia de transformaciones históricas que vienen gestándose hace más tiempo, ¿no? Transformaciones en los modos de vivir que llevan a inventar ciertas tecnologías, ¿no? Porque las tecnologías no caen del cielo ni las recogemos en los árboles, por ejemplo, ¿no? No nacen, no brotan, sino que las creamos históricamente, ¿no? Las imaginamos y las configuramos porque las necesitamos de alguna manera, ¿no? Para justamente consumar esos modos de vida en transformación, ¿no? Modos de vida que estos artefactos suponen, proponen y estimulan. Y entre las transformaciones implícitas en esta compatibilidad nuestra con las tecnologías digitales, está nuestra creciente compatibilidad con las redes, ¿no? Con el modo de vida en red, ¿no? Enredado, que justamente podríamos oponerlo al modo de vida entre paredes, ¿no? Que fue fundamental en la era moderna. Las paredes, ¿no? Ponían límites espaciales y temporales y los modos de vivir también. Las redes, en cambio, son ilimitadas y atraviesan todas las paredes ilimitadas en términos de temporalidad y de espacialidad, y tienen esa capacidad de atravesar todas las paredes, ¿no? Y subvertir justamente su lógica. Esto es lo que yo trabajé en mi último libro, publicado en castellano, que es Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, ¿no? De 2012. ¿A qué me refería con esto? Con foco en el caso de la crisis de la escuela, me refería a la crisis de todas las instituciones modernas, todas ellas organizadas justamente con paredes, como la llamó Michel Foucault, un filósofo francés que fue muy importante como un catalizador, digamos así, de la comprensión de lo que llamó las sociedades disciplinarias, las sociedades modernas, llamó a estas instituciones de confinamiento o de encierro, ¿no? Las paredes fueron importantísimas para establecer el modo de funcionamiento de estas instituciones, escuela, cárcel, fábrica, hospital, biblioteca, museo, y todas están siendo desafiadas, vienen siendo desafiadas por nuestra creciente compatibilidad con las redes, ¿no? Las redes que atraviesan justamente esas paredes y subvierten su lógica, ¿no? El cine y el teatro, incluso los bares y restaurantes, el hogar, ¿no? Nuestro creciente uso de los dispositivos digitales de comunicación e información, sobre todo los dispositivos móviles, ponen en cuestión, desafían el modo de funcionamiento de todas estas instituciones, incluso los consultorios médicos, psicológicos, psicoanalíticos, y todo esto se vio enormemente acentuado e intensificado con la pandemia de COVID-19 a partir de marzo del año pasado, de 2019, de 2020, perdón, con el desplazamiento brusco, ¿no? De prácticamente todas las actividades que antes solíamos hacer en las instituciones de confinamiento, de encierro, ya en crisis, pero que pasaron a suceder exclusivamente, por lo menos en estos 2 años, prácticamente de modo exclusivo, en las pantallas interconectadas. Y aquí tenemos de nuevo el ejemplo de exactamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Las conferencias digitales. De modo que todo esto se intensificó y se acentuó, se generalizó, ¿no? De una forma
brusca, ¿no? En los últimos 2 años. Aprendimos, ¿no? Nos compatibilizamos con esta experiencia. Y entre los factores que forman parte de esta experiencia está esta cuestión de la ambigüedad del ambiente privado, ¿no? Como les decía antes, esto que ven ustedes es mi casa, acá en Río de Janeiro, la sala de mi casa, un fragmento de la sala de mi casa, y también nos acostumbramos en estos últimos 2 años a ver ese fragmento de las casas de múltiples personas que antes no conocíamos su ambiente privado. Desde las conferencias o en las clases, estudiantes y docentes mostrando un fragmento de sus hogares, del ambiente en el que están, que suele ser el espacio privado, antes privado por lo menos, hasta también en la televisión, los mismos periodistas, ¿no? Comunicando sus informes desde sus hogares, sus escritorios personales. Entonces, en muchos casos, estos ambientes privados se transforman en escenografías que algunas veces incluso dejan filtrar, ¿no? Filtran episodios o visiones o audios no deseados, ¿no? Que se viralizan y se transforman en memes, ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto es algo que ya venía sucediendo, ¿no? Esa transformación de la intimidad en lo que yo llamé en mi libro La intimidad como espectáculo, publicado en 2008 en Fondo de Cultura Económica en castellano, esta transformación de lo que antes considerábamos íntimo, por lo tanto íntimo, ¿no? O sea que formaba parte del espacio privado y estaba vedado a la mirada y los oídos ajenos. Esa transformación de ese núcleo del espacio privado, de lo privado, en algo extimo, ¿no? O sea, extimo en el sentido de que antes era íntimo, ex íntimo, y que ahora ya no lo es más, en muchas medidas. Y también ese prefijo ex también significa hacia afuera en vez de hacia adentro, ¿no? O sea, esto quiere decir que si eh, tenemos ciertos aspectos de nuestra vida antes consideradas íntimas, ya pueden ser mostrados, y no solamente ya pueden ser mostrados, sino que en muchos sentidos, en muchos casos se piensa que se debería mostrar, ¿no? Deberíamos mostrar aspectos como, por ejemplo, los sentimientos, la sexualidad, a todo aquello que antes considerábamos íntimo, muy íntimo incluso, por lo tanto inmostrable, cada vez más tiende a ser estimulado que se muestre, ¿no? Nuestra vida cotidiana es convocada, por lo tanto, a performar y a realizarse en escena, en la visibilidad. Y esto es creciente, viene creciendo, sobre todo en las últimas 2 décadas y muy intensificado en la última década, ¿no? Cada vez son más, se amplía, ¿no? Lo mostrable y lo decible, ¿no? Lo que nosotros pueden tener acceso y que se considera que deberíamos mostrar, ¿no? Como parte de nuestra sociabilidad, parte fundamental de la construcción de nuestra subjetividad y nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Entonces, esto es un cambio enorme que viene ya sucediendo, ¿no? En nuestras vidas. Estas paredes que solían separar la esfera privada del ámbito público en la era moderna, ¿no? De nuevo, esa sociedad que tuvo su auge en el siglo XIX, buena parte del XX, irradiada por la cultura burguesa de las metrópolis europeas, esas paredes que solían separar estos dos espacios considerados mutuamente excluyentes y complementarios, ¿no? Esas paredes y esos pudores que las reforzaban están siendo desafiados, sacudidos, ¿no? Ya hace un tiempo, y el tema de las redes que las atraviesan es un factor importante, ¿no? En esa sacudida, en esa sublevación de esos límites antes tan estrictos, tan rígidos. Entonces tenemos varios aspectos de nuestra vida que antes no se mostraban y que ahora suelen ser públicos. Un ejemplo es el de la comida, por ejemplo. La comida solía formar parte de la intimidad y por lo tanto del espacio privado. Y desde que cargamos con nosotros máquinas de fotos y de videos y conectadas con muchísima gente todo el tiempo, solemos compartir también este aspecto de nuestra vida que antes no era compartible. Así como también los afectos, la sexualidad, la desnudez, etc. Entonces, podríamos decir tal vez que nuestra vida cotidiana se está instagramizando, ¿no? Aludiendo a esta red social Instagram, ¿no? Que se ha vuelto tan popular, ¿no? Una de las más utilizadas, es la más utilizada. Ahora también hay TikTok, en fin. Pero todo esto forma parte del mismo fenómeno, ¿cierto? De una vida cotidiana que se ha vuelto visible, compartible, pública, digamos así. Claro que con toda una estetización, ¿no? Como muestra este meme, ¿no? Este chistecito,
no se muestra todo, ¿no? O no deberíamos tener el cuidado de no mostrar todo lo que antes se consideraba íntimo, sino una forma estetizada de eso que somos, con cierto realismo, pero también muy espectacularizado, ¿no? Con cuidado también para no mostrar aquello que no deberíamos mostrar, porque justamente se puede viralizar y podemos ser víctimas de bullying, de hostigamientos de todo tipo, cancelamientos, linchamientos, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con el tema que nos interesa en esta conferencia, ¿no? Que es justamente la ética en los modos de vida de las sociedades actuales, que es un tema gigantesco, ¿no? Pero lo que les estoy tratando de mostrar en esta breve charla es que nuestra creciente compatibilidad con las redes, atravesando por tanto todas las paredes, implica enormes cambios y enormes desafíos en ese ámbito. Porque las paredes de las que tuvieron su auge como mecanismos de poder, digamos así, en las instituciones modernas, eh, oprimían porque limitaban lo que se podía hacer, ¿no? Pero también protegían, ¿no? Eran protectoras, porque lo que sucedía ante esas paredes sucedía allí y solamente allí. En cambio, al compatibilizarnos con las redes, hay una creciente vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Porque las paredes ya no son tan rígidas, ¿no? Ya no logran contener lo que sucede dentro de ellas, sino que suele justamente filtrarse o viralizarse a partir de esta creciente exposición, ¿no? De nuestra intimidad, lo que antes se consideraba íntima. Entonces esto trae enormes desafíos porque justamente una de las paredes que se atraviesa es esa, ¿no? La que solía separar la esfera privada del ámbito público. Y esto está ilustrado con este otro chistecito, ¿no? Este meme, está en portugués, ¿no? Pero se entiende, creo, la idea de que, donde dice vida real, podríamos poner vida moderna, ¿no? Las cercas, las rejas, las paredes, eh, no eran, marcaban un límite para la mirada del otro, ¿no? Para la mirada pública. Solamente tenían acceso a lo que sucedía dentro de las paredes, las rejas y los cercos, aquellos que formaban parte del círculo íntimo. Por lo tanto, espiar, ¿no? O violar esa pared era considerado una perversión, o sea, algo inmoral y ilegal también. Pero ahora eso ya no está tan claro, ¿no? Es todo mucho más difuso, mucho más confuso, porque las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, justamente nos permiten espiar la vida íntima o extima de los demás. Y se considera que es socialmente aceptable, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Todo está muy ambiguo, mucho más ambiguo que antes. Por ejemplo, esta nota periodística da cuenta de eso, ¿no? Stalkear, como se dice, ¿no? Espiar por medio de las redes sociales. ¿Cómo saber el límite entre lo saludable y la obsesión? ¿No? Y también, bueno, la legalidad, no solo la moralidad o la ética está en juego ahí, sino que las mismas leyes titubean, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está bien o está mal, ¿no? O sea, ponerle espiar el celular de los otros, etcétera, ¿no? No solamente lo que muestra, sino también lo que no muestra. Y todo eso forma parte de estos modos de vivir compatibles con las redes, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en modos de vivir, podríamos decir que los modos de vivir compatibles con las redes implican algunas características. Las más destacables, las que yo suelo destacar, son, en primer lugar, estas dos: visibles y conectados, en todo momento y en cualquier lugar. O sea, aprendimos a vivir de este modo, ¿no? Con conflictos, ¿no? Y resistencias, en algunos casos más, otros menos, pero se abre todo otro panorama, ¿no? Muy distinto del que vivenciábamos durante la era moderna, ¿no? Ninguna otra sociedad se ha visto impulsada e instigada a vivir de este modo, ¿no? Visibles y conectados en todo momento y en cualquier lugar, al menos idealmente, pero cada vez más realmente también, ¿no? Esto tiene que ver con justamente nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, que excede a los aparatos, ¿no? A lo meramente referido a los artefactos digitales, sino que tiene que ver con modos de vivir. Es los modos de vivir que justamente esos aparatos suponen, o sea, suponen que los usaremos de esa manera, nos proponen que los usemos de esa manera y nos estimulan a que los usemos de esa manera. Por lo tanto, solemos usar de esa manera, ¿cierto? Entonces, son artefactos, al tornarnos compatibles con esos artefactos, nos proponen vivir de determinada manera, usar el tiempo y el espacio de determinada manera
y relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo de determinada manera y no de otra. Y esa manera es visibles, conectados y también, agregando aquí otra característica, cada vez más dispersos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo puse en el subtítulo de mi libro Redes o Paredes, ¿no? La escuela en tiempos de dispersión, ¿no? Porque para la escuela es un problema, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la dispersión a la que nos mueven las redes, contrariamente a lo que nos movían las paredes? Aquí, de nuevo, apelando a un meme, un chiste, ilustro esta cuestión de la dispersión. De nuevo está en portugués, dice interpretación de textos en los días de hoy. Uno publica lo siguiente en las redes sociales. Hola, mi nombre es Andrés y voy a vender torta de zanahoria hoy de 14 a 17 horas. Cada porción cuesta 5 pesos. Los interesados pueden entrar en contacto con el teléfono X. Entonces ahí la gente empieza a preguntar, ¿no? ¿De qué es la torta? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo buscarlo a las 18 horas? ¿Cómo hago para comprar? Y eso es por qué funciona como chiste. Porque es una experiencia con la cual tenemos ya cierta familiaridad. Entendemos lo que quiere decir, ¿no? De lo que estamos riéndonos. Nos reímos de que ese párrafo tan simple, ¿no? No es algo de una complejidad filosófica ni literaria muy grande, sino que es un párrafo muy objetivo que tiene una serie de informaciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo leímos en diagonal, mientras estamos haciendo otras cosas, incluso en la misma pantalla, viendo otras cosas, pero algo nos interesó y entonces en vez de leerlo de nuevo, como nos aconsejaban los profesores, ¿no? La profesora en la escuela, y para si solamente si no entendimos algo después de leerlo varias veces, ahí sí preguntar, lo que tendemos a hacer es a preguntar aún sin haberlo leído de nuevo ni con mucha atención. Entonces esto es un indicio de esta dispersión a la que me refiero. Y suele decirse que los niños, que las nuevas generaciones, no los más chiquitos, incluso los adolescentes o los niños, son los que están más embarcados, ¿no? En esta lógica, nueva dinámica, compatible con las redes. Y es cierto en muchos sentidos porque ellos nacieron justamente en un momento histórico en los cuales esas tecnologías eran las que estaban en vigor, ¿no? Entonces, pero sin embargo no son ellos los que responden así a los mensajes, incluso porque muchos de ellos todavía no están alfabetizados, ¿no? Quienes responden así a ese tipo de mensajes somos los adultos, ¿no? Ilustrados aquí en estas imágenes, como ven, los niños no nacen sabiendo, ¿no? Usar estos aparatos, sino que aprenden con nosotros, ¿no? O sea, aprenden viéndonos, ¿no? Bueno, debe haber algo muy interesante en esos dispositivos porque estamos pegados a ellos todo el tiempo, ¿no? Y respondiendo a con este tipo de preguntas, ¿no? A los mensajes que recibimos y distrayéndonos de diversas maneras. Entonces, a eso me refiero con dispersión. O sea, la red, como es ilimitada, está todo el tiempo ofreciéndonos infinitas posibilidades y más allá de lo que sucede en las cuatro paredes en las que eventualmente nos encontremos, ¿no? Esto también, de un modo no peyorativo, ¿no? De un modo positivado, suele llamarse como habilidades multitarea, ¿no? Multitask. Poder hacer varias cosas al mismo tiempo, que es algo que hemos desarrollado en los últimos tiempos, porque estamos justamente estimulados a hacerlo, pero que tiene sus límites, ¿no? O sea, tal vez la concentración de cada una de esas tareas no es del todo satisfactoria y también, aunque podamos concentrarnos en más de una tarea al mismo tiempo, cosa que antes no lográbamos, es difícil y tiene sus límites. O sea, ¿cuántas tareas podemos hacer al mismo tiempo? Podemos lavar los platos escuchando un podcast, pero al mismo tiempo no podemos estar respondiendo un email, ¿no? Aunque a veces lo intentemos. Entonces, bueno, si pensamos en la institución moderna escuela, una institución tan paradigmática, la escuela puede también ser pensada como un dispositivo, ¿no? Como una tecnología en sentido amplio que a su vez usa otras tecnologías, ¿no? Como dijimos, las tecnologías analógicas, la tiza, el pizarrón, los pupitres ordenados de determinada manera, las paredes, ¿no? Que separan una aula de la otra, el patio de recreo, las puertas que se cierran y se abren al espacio público de las calles, etc. Entonces la escuela era un dispositivo, fue un dispositivo durante su época de gloria por lo menos, que se propuso a crear ciertas subjetividades también, ciertos modos de vivir, ¿no? A educar a los ciudadanos de los estados modernos, ¿no? Educarlos enseñándoles a leer y escribir, a hacer cuentas, ¿no? En fin, y también a obedecer al profesor, respetar las jerarquías, los horarios, etcétera, habilidades consideradas fundamentales para la sociedad moderna. Y además inculcó ciertas características, ¿no? En esos modos de vivir.
Por ejemplo, bueno, la disciplina, eso en un sentido bien amplio, como respetar horarios, jerarquías, el largo plazo, etcétera. La concentración fundamental, ¿no? Las paredes estaban allí para eso, y todo el reglamento escolar, las puniciones, ¿no? Todo el vigilar y castigar, etcétera. Las notas, las administraciones, etcétera. Y la introspección, también una característica fundamental de la subjetividad moderna, de los modos de ser, los modos de vivir modernos, que está simbolizada y inculcada por la lectura en silencio, ¿no? Que es una habilidad desarrollada en la era moderna también. Leer en silencio, ¿no? Ese diálogo con uno mismo, leer y escribir, ¿no? Diálogo con el autor de lo que estamos eventualmente leyendo y con los otros lectores, pero en silencio y dentro de uno mismo, ¿no? Todas esas características de la subjetividad moderna que fueron tan importantes para marcar, ¿no? Ese ciudadano de los estados nacionales y equiparlo, ¿no? Con ciertas características. Ahora bien, si estamos de acuerdo con eso, vamos a ver ahora en el momento del debate y las preguntas si esto están así, pero de acuerdo con la lógica de lo que les estoy presentando, esas características inculcadas por la lógica moderna de las paredes, perfección, concentración y disciplina, no son solo distintas a las características de los modos de vivir contemporáneos, conexión, visibilidad, expresión multitarea, sino que en buena medida son opuestas, o sea, son lo contrario, ¿no? La concentración, lo contrario a la dispersión, ¿no? La visibilidad, lo contrario a la introspección, etcétera. Entonces, no es casual que tengamos ahí un desafío muy grande, ¿no? Porque es una transformación, por lo tanto, de enorme magnitud en los modos de vivir, ¿no? En los modos de ser y de vivir. La escuela muestra eso muy claramente, porque a la escuela le llega en lleno este desafío, ¿no? La escuela, como dijimos, puede ser también pensada como una tecnología, y como todas las tecnologías, una tecnología de época. ¿Qué época? La era moderna de la cultura occidental, ¿no? Por lo menos como todavía lo conocemos, la escuela es una tecnología occidental y moderna, que fue pensada para ser compatible con esa sociedad, o sea, con las subjetividades y los cuerpos modernos de esa sociedad industrial modernizadora, y que quizás se esté volviendo crecientemente incompatible con las subjetividades y con los cuerpos contemporáneos. O sea, nuestros cuerpos, estos que cada vez más son compatibles con otro arsenal técnico, que implica otros modos de vivir, ¿no? Las tecnologías digitales. Veamos esta otra imagen, este otro par de imágenes, que evocan también otras características de nuestra compatibilidad con las redes, ¿no? O sea, esta falta de límites. Las redes funcionan todo el tiempo, ¿no? Los celulares funcionan todo el tiempo, Internet funciona todo el tiempo y en cualquier lugar, ¿no? Entonces no hay diferencia entre día y noche, horario de trabajo y horario de ocio, no hay diferencia entre vacaciones y no vacaciones. Y cuando dormimos, porque exhaustos nos cansamos y nos entregamos al sueño finalmente, siguen pasando cosas allí en nuestros celulares, en internet, en las redes sociales, y cuando nos despertamos a veces en medio de la noche, vamos a ver qué es lo que pasó para tratar de mantenernos actualizados, que no perder nada, pero obviamente siempre estamos perdiendo un montón de cosas desde esa perspectiva, ¿verdad? Por lo tanto, estamos también exhaustos, visibles, conectados, dispersos, exhaustos. Todas características de nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, o sea, nuestros modos de vida. Los modos de vida que vienen junto con esas tecnologías. Aquí otras imágenes que evocan esto y que fueron muy habituales en la pandemia, ¿no? O sea, con el home office, ¿no? El teletrabajo, en las escuelas de la educación también en casa, entonces los chicos que no se desplazaban hacia las paredes del edificio escolar, sino que estudiaban en casa, y con toda esta sobrecarga, por lo tanto, ¿no? De trabajo y ocio mezclados, todo en la pantalla, y con esta temporalidad 24/7, ¿no? 24/7, 24 días por semana, los 7 días de la semana. Los grupos de WhatsApp, el trabajo en el WhatsApp, por ejemplo, supongo que todos ustedes o muchos de ustedes tendrán esa experiencia también, ¿no? Antes teníamos una reunión pautada una vez por semana o cada 15 días o una vez por mes, determinado día, por ejemplo, miércoles de 5 a 7, y cuando se terminaba ese lapso, cada uno volvía a su casa o se dedicaba a otras actividades. Y hasta la reunión siguiente, si no pasaba nada extraordinario, no teníamos reunión. Cuando la reunión se instala en el grupo de trabajo, esa reunión no tiene límites, ¿no? Entonces, en cualquier momento pueden aparecer mensajes, en cualquier momento podemos tener que responderlos. Entonces, todo eso implica también
un cansancio, ¿no? Esto los exhaustos, ¿no? Si quieren profundizar este asunto, les recomiendo un libro llamado justamente 24/7, con el subtítulo El capitalismo tardío y el fin del sueño, cuyo autor es un profesor norteamericano de la Universidad de Columbia, Jonathan Crary, que justamente te intenta dar cuenta de este fenómeno, ¿no? De vivir en modo Wi-Fi, llame yo, ¿no? Si Internet y los celulares y estas tecnologías digitales funcionan sin pausa, al compatibilizarnos con ellos también nos hacen funcionar así, sin límites, sin pausa, sin parar. Y de nuevo, esto es una característica de las redes que es distinta de la característica que solían tener las paredes en la era moderna, ¿no? Cuando todavía funcionaban sin ser subvertidas por la lógica de las redes, ¿no? Estas dos lógicas, las dos dinámicas están en tensión, ¿no? Están en conflicto, porque nuestra compatibilidad con las redes va creciendo, ¿no? Acá hay otro chistecito que muestra, ilustra otro aspecto de esta compatibilidad nuestra con las redes y con lo que implica este universo ilimitado. Yo les acabo de recomendar algunos libros, si ustedes están interesados van a guardarlos, buscarlos en internet, muchas veces comprarlos son entonces pirateados o porque están disponibles en internet y los van a guardar en esta especie de mochila virtual que cada vez es más grande y que cada vez es más pesada porque no podemos dar cuenta de ella, ¿no? O sea, no podemos leer todo lo que quisiéramos. Y además porque, además de los PDFs, tenemos un montón de canciones, un montón de películas, un montón de series, un montón de otras conferencias en YouTube, etcétera. Y nuestra lista se hace, nuestra mochila se hace cada vez más grande y más pesada. A pesar de que queremos todo eso, pero hay un límite porque no lo logramos, ¿no? No tenemos tiempo para eso, no tenemos subjetividad posible porque estamos exhaustos. Si quieren profundizar en eso, otro libro, otro PDF más pero este es cortito, para llenar sus mochilas, es un texto que yo presenté el año pasado en un congreso virtual en Uruguay, pero estaba sentada en este mismo sofá, ¿no? Que se llama justamente El malestar de lo ilimitado. Esto se contrapone a lo que solía pasar en la era moderna, con las tecnologías, cuando éramos compatibles con las tecnologías analógicas, las paredes marcaban límites, el Estado funcionaba como una institución mega organizadora de la sociedad y de todas las otras instituciones, la ley en sentido era fundamental, ¿no? Para interpelar a esos ciudadanos que eran los protagonistas de esa sociedad, y el lema usted debe como fundamental, ¿no? Pensé en los códigos, en la ley, en el ciudadano que tiene derechos, pero sobre todo tiene deberes, ¿no? Y los derechos solamente si cumple con los deberes. Esto tiene que ver con la sociedad disciplinaria, ¿no? Que fue muy estudiado por Michel Foucault, en un libro que comenté recién, y que tuvo bueno, su auge en los siglos XIX y buena parte del XX, y que en la escuela está representada por los boletines, los manuales, todas las amonestaciones, en fin, las notas, etcétera, pero que está en crisis desde que viene ocurriendo esta transformación en el plano de las tecnologías, de la mecanización a la digitalización de la vida, y como vimos todo lo que eso implica en los otros planos existenciales, ¿no? Y para ir terminando, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, quisiera citar una entrevista que Michel Foucault justamente dio después de publicar esos libros en los cuales se analiza exhaustivamente esa sociedad, la sociedad disciplinaria, en la cual dice que en la transformación que va a ocurrir desde fines del siglo XX en adelante, que él falleció en los años 80, entonces no pudo tematizar esto de una forma más desarrollada, pero estaríamos pasando de una sociedad que reprime, piensen en el usted debe que acabo de mencionar, a una sociedad que controla estimulando, no reprimiendo, sino estimulando, ¿no? Entonces esto estaría en transformación. Les pido un poquitito de paciencia porque todavía tengo un par de cositas para mencionarles, pero ya estoy terminando. Entonces, esta forma de vivir, gobernada por el lema usted debe, estaría en crisis y nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales nos llevaría a vivir de otra manera en varios sentidos. Este esquemita que les muestro estaría dando cuenta de esa transformación, ¿no? Ese lema usted debe podría ser, está perdiendo fuerza y cada vez más somos interpelados como consumidores, por ejemplo, por la publicidad que nos dice tú puedes o vos podés en argentino, ¿no? Y que le responde un yo quiero, mucho más legitimado que antes, ¿no? Cuando estaban reprimidos los deseos de los ciudadanos. Y un yo lo merezco también, ¿no? Entonces todo esto implica enormes transformaciones en el plano de la ética. Y para terminar con otro esquemita que
puede dar lugar también a buenos debates, me parece, es este pasaje de una sociedad en la cual rígidos límites morales llevaban a autocensurarse en nombre del bien común, y cada vez más una sociedad que nos promete goces ilimitados, ¿no? Y que muestra un problema ahí con nuestra incapacidad de autolimitarnos, ¿no? Entonces hay un estímulo de quererlo todo y al mismo tiempo una frustración por no poderlo todo. O sea, la mochila sigue creciendo y no podemos dar cuenta de ella, ¿no? Y eso produce sufrimiento también, un sufrimiento distinto, ¿no? Bastante distinto de aquel al que estábamos acostumbrados en la sociedad moderna. Entonces, bueno, con esto sí termino y voy a salir de aquí de mi presentación para que podamos iniciar nuestro debate, ¿cierto? Muchísimas gracias. Con mucho y adelante, sí. Bien, muchísimas agradecemos a la doctora Paula Sibilia por compartir sus perspectivas frente a la problemática que nos convoca en esta tercera sesión de la Cátedra Lasallista, que se titula La ética en los modos de vida en las sociedades actuales. Abrimos el espacio para la participación de los asistentes formulando sus preguntas. Les recordamos a todos los asistentes que en el menú inferior derecho de la plataforma se encuentra el icono del chat y pueden compartir sus preguntas activando la función de a todos los presentadores. Doctora Paula, arrancaríamos con una primera pregunta formulada por el profesor Jorge Eliezer Martínez, que dice, ¿cómo se relacionan estos modos de vida con la producción biopolítica de la subjetividad? Y de igual manera, serían estos dos primeros comentarios, de igual manera el profesor Diego Fernando Barragán nos dice, gracias por tan excelente presentación de cara a lo presentado y para avanzar en la discusión. ¿Qué impacto supone para la escuela y las subjetividades la reciente aparición de lo metaverso? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que apreté el botón correcto. Eh, bueno, la relación con la biopolítica es total, ¿no? O sea, justamente es otro concepto de Foucault, ¿no? Que se vale de esta idea para pensar en esta función entre lo biológico y la política, o sea, los cuerpos y la política. El cuerpo para Foucault, para la perspectiva Foucaultiana, ¿no? Es el protagonista justamente de toda política. Y en la era moderna, ¿no? Eso quedó muy, muy claro en el sentido de que las sociedades industriales se dedicaron a cultivar ese cuerpo para hacerlo más productivo, ¿verdad? Y podríamos decir que en ese sentido hay una continuidad bastante clara con la sociedad contemporánea, ¿no? Estos cuerpos están siendo trabajados para ser productivos, pero también hay una transformación, porque no es el foco se desplazaría, digamos así, del cuerpo productivo hacia el cuerpo consumista, ¿no? Capaz de consumir. ¿No? Esta cuestión de la mochila cargada con muchísimos consumos, muchos más de los que podemos dar cuenta, tiene que ver con eso, ¿no? Y esta sociedad estimulada, hiperestimulada, estos cuerpos hiperestimulados, más que cuerpos reprimidos, ¿no? Que sería el de la biopolítica moderna, ese cuerpo, esa sociedad que tiende a disciplinar, ¿no? La sociedad moderna, la nuestra tiende a estimular. Pero por eso necesitamos pensar nuevos conceptos, ¿no? O sea, no solo este plano ético es importantísimo para pensar no solamente las implicaciones que tiene a nivel de los valores y las creencias, sino también cómo podemos trabajar eso, ¿no? Cómo podemos vivir con estas nuevas coordenadas de una forma más saludable, ¿no? Para usar un término incluso biopolítico. Y con relación a los impactos en la escuela del metaverso, bueno, no sabemos, esto es algo muy nuevo, eh, pero por lo menos por lo que yo estuve viendo, ¿no? Y esperándome hasta ahora, el metaverso eh, se propone como una nueva generación de Internet, ¿no? De la vida en red, las redes sociales y demás, una generación más tridimensional, ¿no? E incluso con una interfase mucho más tenue, en el sentido menos visible, menos evidente, ¿no? No tiene la interfase del teclado, de la pantalla, sino que estaríamos inmersos en esa sociedad, en esas ambientes digitales. Por ejemplo, esta conferencia.
tenemos claramente una barrera acá. Yo estoy en mi casa, tengo un teclado, tengo una pantalla, ustedes también. En cambio, en el metaverso, por lo menos como está siendo propuesto, tendríamos un ambiente virtual tridimensional en el cual estaríamos presentes, ¿no? Entre comillas, con nosotros, de cuerpo entero, todo entre comillas, ¿no? O sea, con hologramas 3D y demás. Entonces, lo que yo veo en principio es una intensificación enorme, ¿no? De todo esto que estamos viendo ahora, que estamos viviendo ahora. Una intensificación de todo esto que les mostré muy rápidamente y probablemente la emergencia de otras cuestiones, ¿no? Otros problemas y también otras posibilidades, ¿no? Gracias, doctora Paula. Y la profesora Gina Marcela nos dice o pregunta, ¿cómo estos modos de vida están inmersos en la condición neoliberal actual? Y Carlos González, en la misma perspectiva, nos plantea si el estrés varía en el mundo neoliberal dependiendo de la tecnología. Bueno, la relación con el neoliberalismo también es total, ¿no? Yo no mencioné esa palabra, pero al mencionar el desplazamiento del Estado hacia el mercado, ¿no? Como institución mega organizadora, el Estado donde la sociedad disciplinaria, la sociedad moderna, ¿no? El Estado como modelo, ¿no? De organización, no solamente el Estado en sí, ¿no? El Estado mismo garantizando ese tipo de instituciones como la escuela, etcétera, los hospitales y demás, sino el Estado como modelo organizador, ¿no? O sea, aunque no fueran instituciones del Estado, como por ejemplo escuelas o universidades que no fueran estatales sino privadas, copiaban ese mismo modelo, ¿no? De vertical, con jerarquías y la ley, el reglamento, etcétera. En cambio, en las instituciones más contemporáneas, compatibles con la lógica de la dinámica de la red, como podría ser el metaverso, digamos así, ¿no? Y como son actualmente las redes sociales, ya no es tanto el modelo del Estado el que está en vigor ahí, sino el modelo del mercado. Puede ser, de nuevo, el mercado en sí, cosas que se venden y se compran, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo eso, sino también el mercado como modelo, ¿no? Piensen que en las redes sociales uno también está vendiéndose de alguna manera y también está comprando, entre comillas, o no, a los otros, ¿no? Tinder, por ejemplo, ¿no? O aplicaciones como Tinder son como ofertas, ¿no? De gente, catálogos de personas, ¿no? Y uno mismo también se puede poner ahí en oferta, ¿no? Con su propia foto y demás. Entonces es la lógica del mercado lo que está actuando allí. Por lo tanto, la cuestión neoliberal, ahí, ¿no? La transformación de un tipo de sociedad no identificada con esa dinámica neoliberal para otra que sí se identifica cada vez más con los valores y creencias neoliberales, también está, me parece que, bastante clara en esa transformación de un modo de vivir compatible con las tecnologías analógicas para otro compatible con las tecnologías digitales y con el neoliberalismo, ¿no? Por lo menos como lo conocemos hasta ahora. Y la cuestión del estrés también parece que está bastante clara, ¿no? Con esto de que los modos de vivir visibles, conectados, exhaustos, ansiosos, etcétera, ¿no? Tienen que ver con también podríamos ponerle estresados, ¿no? No es que no hubiera estrés, pero quizás el concepto de estrés también es bastante contemporáneo, ¿no? No por casualidad lo cuñamos, ¿no? Y lo inventamos y es tan habitual hoy en día. Todo el vocabulario también es importante, ¿no? Las palabras que usamos. Profesora Paula, Daniel Andrés nos comparte lo siguiente. En estos momentos nos comparte contenido de las diferentes redes sociales. Pienso que este contenido se vuelve espacio público. Lo que explicabas como stalkear no se determinaría como una invasión a la privacidad. La pregunta fundamental de Daniel es si el stalkear viola la privacidad de una persona o no. Y posiblemente podríamos establecer una relación con la pregunta que nos hace Camila Andrea Reina. ¿Cómo transmitir valores éticos mediante la multimedia? Eh, bueno, si esto el que viola la privacidad o no, justamente lo que mostré es eso, no sabemos, ¿no? No está muy claro. Antes estaba claro, si alguien, por ejemplo, abría una carta que uno le enviaba a otra persona. Yo le envío una carta a José Luis, por ejemplo. Yo en Río de Janeiro le enviaba una carta a José Luis en Bogotá. Si alguien en el medio de ese proceso, sea en el correo de Río de Janeiro o el cartero que le lleva a su casa o alguien en medio de todo ese proceso abría esa carta y tenía acceso a ese texto, eso se consideraba una violación de la privacidad, evidentemente, y estaba no solamente protegido por los valores éticos y morales
de su época, sino también por la ley, ¿no? Eso podría llevar a una condenación. Sin embargo, stalkear no está tan claro, ¿no? Si es inmoral, si no es ético, si es ilegal incluso, ¿no? O sea, hay niveles, tal vez, de stalkear, por ponerle a alguien un software en su computadora y espiar, o que alguien yo llevo mi computadora a arreglar y el técnico roba archivos míos, por ejemplo, y después los viraliza o me chantajea para ganar dinero, en fin, todo eso, claro, ahí ya llega un punto que, sí, un punto que claramente es ilegal, inmoral o no ético, pero hay zonas difusas, ¿no? Hay zonas grises. Y todo eso tiene que ver con que estamos en medio de una transformación, ¿no? Hay cierta moralidad que era consensual en la era moderna y que estaba acompañada por todo un corpus legal que estalló, ¿no? En el último tiempo, porque ahora no estamos seguros de hasta qué punto esto es legal o no es legal, o debería no serlo. Todo esto está en discusión, ¿no? Y hay opiniones muy distintas, ¿no? Muy encontradas, muy desencontradas, digamos así. Gracias, doctora Paula. Tenemos un comentario por parte de Andrés González que No nos respondí la dice, de los valores éticos, pero una respuesta podría ser que justamente no sé. No tengo respuesta. Esto es algo que tenemos que pensar juntos, me parece. Perdón. la doctora Paula. Bien, tenemos un comentario por parte de Carlos González que nos dice buenos días, agradeciendo con tan excelente conferencia, según lo mencionado, cada generación acarrea nuevas problemáticas. Y Ángel Zuley nos comenta lo siguiente, es innegable que todos, todas estamos inmersos en ese remolino descrito. Pensando en la salud mental, ¿a qué estrategias podríamos recurrir los docentes para animar el impacto de los nuevos modos de vida que traen las tecnologías en nuestros estudiantes? Y en esa misma línea podríamos articular la pregunta de Jorge Eliezer que pregunta, ¿cómo podemos resistir o generar fracturas, fugas, fisuras a los modos de vivir que propone la condición neoliberal? Bueno, sobre la cuestión de cada generación tiene sus desafíos, estoy de acuerdo, pero diría que en este caso quizás esto está exacerbado, porque me parece que es algo medio inédito en la historia de la humanidad, un cambio tan brusco, ¿no? Tan contundente, que ocurrió en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, varios de nosotros vivimos este cambio, ¿no? Nacimos en una época y estamos siendo adultos en otra época, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudié en la universidad, mi carrera de grado, comunicación y antropología en la Universidad de Buenos Aires, no había internet. Entonces yo hice mi tesis o mi tesina sin Google, ¿no? Y salía de vacaciones, me iba de mochilera a Colombia sin celular, ¿no? Entonces, y sin Instagram, no me comunicaba con mis padres, por ejemplo, cuando tenía 18 años salía de vacaciones. Entonces, todos estos son cambios muy grandes, ¿no? Y ahora nos cuesta incluso pensar cómo era eso, ¿no? Cómo se hacía para vivir sin estas tecnologías, o para escribir una tesis sin Google, ¿no? Y sin acceso a esta mochila de PDFs y demás. Sin embargo, creo que es un ejercicio muy interesante que hagamos esto, ¿no? Este ejercicio de pensar cómo era vivir en ese otro universo, ¿no? Cuando éramos compatibles con las tecnologías analógicas. Por lo tanto, esto quiere decir que es cierto que cada generación tiene sus desafíos y sus formas de vivir diferentes, pero en el caso de lo que sucedió en el tránsito del siglo XX al XXI, en la sociedad contemporánea, esto es magnificado, ¿no? Porque es una transformación gigantesca, quizás comparable a la transformación entre la Edad Media y el Renacimiento, o del Renacimiento a la era moderna. Y ninguna generación vivió eso, porque antes los cambios eran mucho más demorados, mucho más lentos, no ocurrían a nivel planetario, también eran localizados, demoraban siglos, etcétera. Entonces es una transformación muy intensa y muy peculiar porque muchos de nosotros vivimos en nuestra corta vida, digamos, esa experiencia doble, ¿no? De haber vivido en otro planeta, o sea, de haber nacido en otro planeta. Y eso es una riqueza muy grande también, ¿no? Además de motivo de crisis, ¿no? Eso por un lado. Después la cuestión de la salud mental, que es todo un drama, ¿no? O sea, de hecho, varias de esas palabras que yo mencioné podrían dar lugar
como que mencioné como características de la subjetividad contemporánea, como la ansiedad, puede empezar la depresión, también el estrés, etcétera, eh, se refieren pueden generar, ¿no?, serios problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos? Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, es algo que otra característica de nuestra sociedad. Nos estamos volviendo locos, digamos así. Nuestra compatibilidad con las tecnologías nos está enloqueciendo, además de ofrecernos posibilidades existenciales inéditas, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo actuamos los docentes? Otra gran pregunta, ¿no? No sé, a la cual mi gran respuesta es no sé. Creo que es algo que tenemos que aprender, ¿no? O sea, tenemos que pensar y aprender. Lo que estamos haciendo acá es eso, ¿no? Tratar de pensar juntos. En los libros que escribí también fue tentativas de pensar eso, ¿no? O sea, pensar socialmente, colectivamente estos procesos, ¿no? Tratar de entenderlos mejor, ¿no? Y a partir de ahí ver qué hacemos. ¿No? Y la última pregunta, que es también otra, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo resistimos a esto? ¿Cómo hacemos, inventamos líneas de fuga o fisuras para el modo de vida neoliberal? Es también muy difícil responderlo. Por otro lado, está todo fisurado, ¿no? O sea, el modo de vida neoliberal no es compacto y un bloque en sí triunfante al cual adherimos 100%, ni muchísimo menos, ¿no? Todo esto está en crisis también. Y si bien es una tendencia muy clara, ¿no? Forma parte de nuestras vidas, todo esto de lo que estamos hablando, lo que les presenté, pero también hay otros aspectos de nuestras vidas que no se encuadran en esto, ¿no? Nuestra vida es muchísimo más compleja que eso. Entonces, hay fisuras por todos lados. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos para que esas fisuras sean interesantes, ¿no? Y nos ofrezcan posibilidades existenciales más ricas, ¿no? Eso ya es otro problema, ¿no? Otra cuestión. Y que creo que sí vale mucho la pena también pensar, ¿no? Gracias, profesora Paula. Tenemos un comentario por parte de Diego Giraldo que nos dice, excelente presentación, muchas gracias, grandes aprendizajes. Y Félix Reaño nos pregunta, o pregunta, doctora Paula, en el ámbito de lo lúdico de las redes sociales, a mi parecer se instaura el poder de la manipulación. ¿Se puede hablar de la existencia de una voluntad suprema que preconcibe una ruta a seguir? Bueno, no sé si entendí lo de la voluntad suprema, me dio un poco de miedo. Espero que, si entendí bien, espero que no. Pero en todo caso, ni siquiera hace falta, porque realmente con los algoritmos y todo esto no sé si la palabra manipulación es la más adecuada, pero de hecho entiendo que se la utilice porque hay algo ahí muy fuerte, ¿no? En el sentido de que estamos viviendo fenómenos muy desafiadores, ¿no? Em, en fin, llevarnos la tecnología y el mercado, en fin, las empresas que nos llevan a tomar decisiones, ¿no?, de compra y a veces también de votos, ¿no? Votar determinados presidentes, políticos, etcétera. Aparentemente, ¿no?, que está todo esto orquestado por la lógica del consumo, justamente, ¿no? Y es como el corazón, ¿no?, de estas tecnologías, por lo menos en el modelo de negocio que está presente en este momento, ¿no? El modelo de negocios que es la base de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y también de plataformas como Google o empresas como Amazon, ¿no?, que son, no por casualidad, las más ricas del planeta, ¿no?, las más ricas del momento y que generan cantidades enormes de dinero con justamente esta forma de trabajar, ¿no? Esta forma de eh, manipularnos, en fin, a través de la tecnología de algoritmos, que es una tecnología que se vale justamente de estas herramientas que traté de mapear en la presentación, ¿no?, que nos interpelan como consumidores, tienen la lógica del mercado como totalmente en vigor, ¿no?, y que nos seducen como consumidores. Muy distinta de la lógica de la sociedad moderna que nos obligaba como ciudadanos, ¿no?, a cumplir con la ley, ¿no? Es bastante distinta la lógica, ¿no? Por eso me parece importante tener claro que estamos funcionando de acuerdo con otra dinámica, ¿no?, muy distinta de la que era hegemónica hace poco tiempo. Bien, ahora tenemos una pregunta de Angie Natalia Guzmán que nos dice, ¿cree que esa transformación de las redes sociales puede llevar a evolucionar tanto la tecnología
que se pueda perder la noción de la realidad de la sociedad. Y por otro lado, tal vez en la misma perspectiva, Catalina López nos dice lo siguiente: gracias por este espacio, teniendo en cuenta su presentación, ¿qué piensa usted de la afirmación de Neil Harbison, según la cual no hacemos uso de la tecnología, ahora somos tecnología? ¿Somos para usted cyborgs psicológicos? Eh, bueno, esto de perder la noción de la realidad, lamentablemente creo que no es algo para el futuro, ¿no? Sino que ya vemos sus efectos de forma bastante clara y en algunos casos bastante trágica, ¿no? Como lo vemos en los negacionismos, lo vimos muy claramente en la pandemia, por lo menos en algunos países. Brasil es uno de ellos, ¿no? Negacionismos, terraplanismo, ¿no? Este tipo de fenómenos que está asociado a lo que se conoce también como posverdad, ¿no? Desinformación, fake news, en fin, todas estas nuevas problemáticas, ¿no? Que están desafiando nuestros pensamientos también, ¿no? O sea, bueno, ¿en qué consiste este fenómeno? Hay muchísima gente pensando sobre esto, tratando de dar cuenta, ¿no? De este fenómeno. Yo creo que tiene mucho que ver también con procesos históricos que vienen ya hace tiempo impregnando nuestros modos de vivir con lo que Guy Debord, ¿no? Este teórico y cineasta francés, este autor francés, activista y artista francés, Guy Debord, ¿no? Llamó en el año 67 ya, ¿no? Hace más de medio siglo, la sociedad del espectáculo, ¿no? Este entremezclarse entre realidad y ficción, ¿no? O sea, nuestra realidad totalmente impregnada por la cultura del espectáculo y por las imágenes. Todo esto fue avanzando, ¿no? Fue intensificándose en las redes sociales. Esto probablemente llega, por lo menos hasta ahora, a un extremo. Probablemente el metaverso, ¿no? Lleve esto más allá, todavía más allá. Pero ya estamos bastante adentro de todo esto, ¿no? Estamos bastante hundidos, digamos así, en este fenómeno de realidades paralelas, todas las teorías de la conspiración, ¿no? Conspiraciones, etcétera, que llevaron a fenómenos como la invasión al Capitolio de Estados Unidos, ¿no? A principios de este año, 2021, bueno, o a fines todo esto de la temporalidad pandémica bastante confusa, ¿no? Pero, en fin, todas estas novedades, ¿no? Que son tan perturbadoras de una realidad que parece haber perdido su consistencia, ¿no? A partir de cierto descrédito de criterios como la objetividad periodística o científica, etcétera. Y por otro lado, bueno, la otra pregunta sobre si creo que somos tecnologías, eh, si somos cyborgs, en algún sentido sí, pero yo diría por lo menos a partir de esta perspectiva antropológica y genealógica, me parece que es más interesante, es más productivo, ¿no? Para esta forma de pensar, por lo menos mantener las categorías separadas. Claro que hay fusiones, ¿no? Pero es interesante pensar que está la tecnología por un lado y están los cuerpos por otro lado, porque en otras culturas, ¿no? También esta separación y esta función opera de otra manera, ¿no? Entonces, yo no, el hecho de que se hayan fusionado me parece que ya es un síntoma, ¿no? De estos modos de vivir característicos de nuestra sociedad, ¿no? Y se juntaron de determinada manera y no de otra, ¿no? También me parece importante eso, tratar de entender cómo y por qué, ¿no? Todo esto Vamos viene sucediendo. con la última ronda de preguntas de doctora Paula. Tenemos un interrogante por parte de Naime Saben. La hiperconectividad de nuestra sociedad contemporánea puede considerarse en sí misma como una distopía tecnológica deshumanizante o, por el contrario, representa un logro que contribuye al bienestar común de la humanidad. Lo plantea en términos de pregunta. Y por el otro lado, Pilar Buitrago nos plantea: ¿qué patologías se desencadenan con estos nuevos modos de vida y cómo las nuevas generaciones pueden encararla o padecerla? Sí, creo que esta narración en clave utopía, distopía, digamos, está también muy presente en el debate contemporáneo, sobre todo pensando que cuando Internet empezó a popularizarse, ¿no? Hace unas 3 décadas más o menos,
había muchos relatos, muchas interpretaciones en el sentido de que sería justamente esa visión mucho más utópica, ¿no? O sea, la aldea global, sería la consumación de una aldea global, las comunidades en Internet, la idea de inteligencia colectiva, ¿no? Todos estos conceptos que fueron tan importantes en el debate con respecto a Internet, la cibercultura, ¿no? El ciberespacio. Y que ahora en el último tiempo, con fenómenos como la cultura del odio, el cancelamiento, los trolls, las fake news, se transformó más en algo más distópico, digamos así, ¿no? Con muchísima más desconfianza con respecto a todo esto, eh, con estas empresas, ¿no? Que mencionaba recién, tan poderosas, ¿no? Y que lanzan mano de estos mecanismos como los algoritmos y demás. La visión distópica tiende a crecer, ¿no? Y a imponerse como algo mucho más problemático que lo que se pensaba tal vez ingenuamente hace un tiempo, ¿no? Entonces creo que, pero esta sigue estando presente, me parece, ¿no? Esta dualidad, utopía, distopía. Y quizás lo más interesante es ella, como siempre, cuando hay un dualismo, tratar de huir, ¿no? De esa polaridad de lo binario. Tal vez no sea ni una cosa ni la otra, sino algo mucho más complejo, ¿no? Eh, y de nuevo, creo que esto tiene que ver con esta visión que se queda pegada a una consideración más moral, en el sentido, ¿es bueno o malo? ¿No? Cuando creo que quizás la respuesta es bueno o malo al mismo tiempo, pero quizás no sea interesante quedarnos en ese suelo moral, ¿no? Sino desplazar la cuestión hacia otro plano que pueda ser mucho más productivo para pensarlo, mucho más provechoso. En el sentido de que, por ejemplo, otro tipo de preguntas, sino ¿qué implica este modo de vivir? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar con eso? ¿No? ¿En qué medida la visión utópica suponía ciertas premisas y esta visión distópica supone otras? ¿No? ¿En qué medida esto está transformándose históricamente? Digo, otro tipo de preguntas, ¿no? Que resuenan más con una interpelación filosófica, digamos así, ¿no? Más que en este otro plano de la moral, digamos así. Y en ese sentido, la ética creo que es mucho más compatible con esa visión más del pensamiento y de la filosofía, ¿no? Por lo menos de esta perspectiva que yo trabajo. Y el tema de las patologías, bueno, lo vinimos diciendo, ¿no? Las patologías como esta de la depresión, la ansiedad, el pánico, todas estas fobias, ¿no? Toda la fobia simbolizada por el odio, los trolls, etcétera. Todo esto, el fenómeno tan contemporáneo que se nombra como polarización, ¿no? Polarización política y toda esta irritación, creo que podríamos considerarlo como dolencias de época, ¿no? O sea, no sé si patologías, que es una palabra así tan pesada, ¿no? Y tan psiquiátrica, ¿no? Tan medicalizante. Pero sí creo que son motivos de sufrimiento, ¿no? Causas de... Y que en buena medida son distintas a los motivos por los cuales sufríamos algún tiempo atrás. Hay continuidades, pero también hay discontinuidades, como les venía diciendo, ¿no? Y pienso que el foco en las discontinuidades suele ser más interesante porque justamente nos muestra qué cambió, ¿no? ¿Qué cambió y por qué? ¿No? Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Que tal vez va a cambiar de nuevo, ¿no? Probablemente va a cambiar de nuevo. O sea, no, como sociedad estamos vivos, ¿no? Por lo menos seguimos vivos. Sí, sí, el planeta Tierra y sobre todo la especie humana sigue viva, probablemente no vamos a quedarnos acá, sino que esto va a seguir viviendo. Profesora Paula, muchísimas gracias. Le damos la palabra al hermano José Alexander. Muchísimas gracias, José Luis, doctora Paula. De verdad nos deja muchas inquietudes y nos vuelve a recordar que el ciclo vital está reunido en un conjunto de transiciones, ¿sí? Esa transición que va de lo analógico a lo digital nos está exigiendo unas nuevas formas de pensar y nos está permitiendo unas nuevas formas de comportarnos. Esa variable, esas dos variables que señaló de tiempo y espacio y de interacciones es una buena estrategia para preguntarnos cómo definir nuestra ética, o sea, cómo nos estamos comportando. Doctora Paula, mil y mil gracias. Creo que cuando un conferencista deja muchas preguntas es porque fue muy acertado.
A todos los que han participado en esta sesión, también les agradecemos y los invitamos a seguir vinculándose a nuestra cátedra institucional. Doctora Paula, no se le olvide que esta es su casa y aquí la esperamos nuevamente. Para todos, un feliz día. Muchas gracias. A todo el equipo organizador, esto extraordinario. Y bueno, un saludo y un feliz día para todos. Que lo pasen muy bien. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, doctora.